presenta wowmx.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ya saben, seguimos de fiesta por este 9º aniversario. Es increíble que de repente vemos hacia el pasado y, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Prácticamente estaríamos allá ya hablando en entrevistas con personas más de 1000. Y bueno, trataremos de seguir haciendo lo posible para que ustedes sigan creyendo en nosotros y lo más importante, seguir en su preferencia. Y el día de hoy, sin pretenderlo, pero vamos a tener un invitado de lujo. Porque vamos a hablar con un político mexicano, un ciudadano mexicano, que nos va a dar su impresión de lo que está sucediendo en México. Y qué mejor que recibir a Manuel Andrade Díaz. Manuel, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y sin pretenderlo, te estás convirtiendo en padrino de este 9º aniversario. Oye, muchas gracias, Alejandro. Muy agradecido por la invitación para estar contigo en este día y pues sumarme a lo que seguramente has estado recibiendo durante todos estos días. Felicitaciones por el enorme esfuerzo. No es fácil cumplir 9 años de una labor dedicada, perseverante, constante como la que tú has hecho para que este programa pues se siga manteniendo dentro de lo que es un programa muy atractivo para quienes buscan formarse opinión, para quienes buscan crear opinión. Y estoy muy agradecido, te aprecio mucho la invitación. Estoy aquí con mucho gusto. Muchas gracias, Manuel. Y mira, yo tengo varias inquietudes, sobre todo de cara a los tiempos que estamos viviendo. Para muchos tiempos extraños, para otros tiempos violentos, pero lo cierto es que estamos viviendo tiempos especiales. Sí. Y en ese sentido, Manuel, te pregunto, ¿en estos momentos México tiene el gobierno que merece? Mira, Alejandro, yo siempre he dicho que lo que está sucediendo en el país es consecuencia de una serie de problemas que hemos venido teniendo en México a través de muchos gobiernos. Yo digo que el gobierno que actualmente tenemos encabezado por Morena y por López Obrador es una consecuencia del hartazgo de la gente sobre muchos problemas y la falta de eficacia y de valores de los anteriores gobiernos. La suma de todo esto, el hartazgo, la desesperación, la pobreza, la falta de oportunidades, etcétera, etcétera, trajo como consecuencia que la gente se agarrara hasta de un fierro ardiendo, que fue votar por este gobierno. Y te lo digo con conocimiento de causa porque yo soy tabasqueño, porque fui gobernador de Tabasco, porque conozco a Andrés Manuel desde hace muchísimos años, porque hemos sido adversarios políticos muchos años, porque trabajamos juntos en el PRI hace muchos años, y porque precisamente las cualidades que López Obrador presume como presidente, pues no necesariamente son los que ve la gente. La gente muchas veces, te digo, lo ve producto de este desencanto, como cuando alguien está enamorado de una persona. O sea, podrá estar feísima la persona, podrá tener una serie de vicios, pero el que esté enamorado siempre le encontrará el lado amable, la justificará, le dará la razón, le encontrará explicación, como lamentablemente, creo yo, pasa en mucha gente todavía, que a pesar de las deficiencias, los errores, las fallas de este gobierno, le siguen encontrando más virtudes que defectos y siguen responsabilizando al pasado de la falta de capacidad de los actuales que nos gobiernan y siguen responsabilizando al presente, es decir, a las fuerzas que el propio López Obrador ha catalogado como conservadoras, adversarias del gobierno que no lo dejan trabajar, pero pues nadie quiere hablar realmente del futuro, de lo que nos espera, de que las cosas continúen así. Manuel, de repente, pues nosotros se habla mucho, mejor dicho, del Foro de Sao Paulo y esa tendencia al comunismo, pero de repente vemos que hay contratos sin licitar, hay acciones que más favorecen a un capitalismo que a un socialismo, y te pregunto realmente, ¿cuál sería la ideología que tenemos en este momento como país? No, me parece que el gobierno que encabeza Andrés Manuel es un gobierno andresmanuelista. O sea, no obedece a diferencia de lo que mucha gente piensa o cree,
Yo lo conozco, Andrés Manuel es un tipo de cultura mediana, es un tipo de formación estándar. No es ni siquiera un agente sobresaliente, ni en los manejos históricos, ni de datos, como los que él presume. Lo que pasa es que cuando tú creas un escenario de comunicación, como lo son sus conferencias mañaneras, que es la única forma de comunicación que este gobierno tiene, porque tú no ves ninguna campaña publicitaria, no ves ninguna estrategia de comunicación, no ves ninguna estrategia de reacción. Simplemente todo se suscribe a 2 horas y media diario por la mañana, Alejandro, en donde más que ser un medio de difusión, es un medio de comunicación con sus huestes, con los miembros de su partido, con sus seguidores, en donde les transmite líneas, discursos, armas discursivas para defenderse de los enemigos, de los que critican las ineficiencias y deficiencias del gobierno, pero en los que no se está discutiendo el presente del país. No hay una ideología definida de este gobierno. Incluso yo me atrevería a decirte que si a Andrés Manuel le preguntas acerca del Foro de San Pablo, no tiene la más remota idea de qué le está hablando. Él más bien es seguidor de él mismo y de lo que a fuerza de latido va avanzando. Recuerdo mucho que cuando estaba en el PRI y tomaba algunas decisiones, al ser cuestionado por algunos, decía, no te lo sé explicar, es de latido, decía, ¿no? Es un latido de corazón y lo vamos a hacer porque así lo creo. No sé ni por qué a veces. Ese es Andrés Manuel. Y ahora te pregunto, tú como jurista, como respetuoso del Estado del Derecho, te pregunto, ¿cómo juzgarías bajo esa óptica el actual gobierno? Bueno, este es un gobierno totalitario, con rasgos absolutistas, encabezado por un hombre que además, bajo la crisis que está atravesando la clase política mexicana y la clase empresarial y los grandes capitales del país, muchos están conduciéndose primero con miedo. Es decir, tienen miedo de perder lo que han construido durante muchos años, legítimo y legítimamente, pero tienen miedo de perderlo porque saben que se enfrentan a un gobierno arbitrario, que no respeta la ley, que no conoce de límites ni constitucionales ni legales. Segundo, hay una clase política salamera, Alejandro, que con tal de darle gusto al presidente, no son capaces, ya no digamos de contradecirlo o de refutarlo, sino que incluso lo halagan, lo imitan y lo exceden. Ves a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, ¿no? Que ahora resulta que ella es más obradorista que Andrés Manuel, o ves a gentes que tú los pensabas de otro talante, de otra formación, como la propia Sánchez Cordero o el propio Marcelo Ebrard, y resulta que su necesidad de demostrar y de quedar bien con el que manda, pues los hace cometer e imitar y justificar excesos como los que hay. Aquí no hay un Estado de Derecho, aquí hay más bien un Estado de chueco, como le llamaba López Obrador también cuando era oposición. Aquí las leyes no son límite. Y lo justifican diciendo que el proyecto es tan importante, el proyecto de transformación, que así le llaman que ellos encabezan, que si para conseguirlo es necesario a veces violar la ley o violar la Constitución o jalar un poquito el criterio jurídico, pues hay que hacerlo porque la razón del movimiento lo amerita y lo vale y lo justifica. Y bajo esa égida, ellos se conducen sin ningún recato. No hay límite para ellos. Pero también los responsables de esto hemos sido nosotros, que se advirtió durante mucho tiempo, se dijo en diversas maneras, pero la gente no lo creyó. Ahora ya incluso podría ponerse en tela de dudas si esa campaña que él le achaca al gobierno de Fox, que le dijo que era un peligro para México, pues hay que ponerse a pensar a ver qué tan cierto era, ¿no? A Uh-huh. lo que estamos viendo. Manuel, y por ejemplo, de todos los políticos que están figurando ahorita en el gabinete, ¿cuál crees que está haciendo un trabajo eficiente? Mira, seguramente debe haber algunos funcionarios de los que no, ahora sí que no figuran en el ámbito publicitario o mercadológico del gobierno actual, que deben de estar haciendo su labor. Yo creo que las instituciones mexicanas que se formaron durante tantísimos años resultaron ser tan fuertes que incluso han aguantado la acometida de la filosofía de este gobierno morenista. Creo que a pesar de los esfuerzos por tratar de destruir los cimientos institucionales del país, todavía hay instituciones que incluso ante amenazas funcionan bien. No me atrevería a decirte en concreto cuál funcionario, pero
Seguramente habrá alguno de algún nivel. Me parece que los titulares más importantes, porque lo estamos padeciendo con los problemas que vivimos diariamente, los problemas de salud, pues tenemos un secretario de salud que, a pesar de ser un científico, una gente que era acreditada y probada, pues resultó también que tuvo que salir a salamerear al presidente porque ya se estaba hablando hasta de su salida. Porque estamos viendo un secretario de SEDATU que tiene regado el país con un montón de obras sin terminar, mal hechas, incompletas, que centralizaron a muy pocas compañías constructoras, que no respetaron ni términos de licitación, ni de supervisión, ni de justificación de las obras. Estás viendo que la seguridad, pues no podemos hablar de una combate a la inseguridad eficiente con todo lo que estamos viendo en el país, lo de Sonora recientemente, pero eso es nada más una parte. En Tabasco, donde yo mayoritariamente resido, es normal levantarte todos los días con noticias de ejecutados, de cadáveres, de enfrentamientos, de desaparecidos, de feminicidios, sin que nadie haga nada. Ahora esta gira que hizo el presidente en Sonora, donde le plantearon el problema, por ejemplo, de las casetas, ¿no? de la toma de casetas, ese criterio del presidente ya extrapolado de los abrazos y no balazos, de que la gente lo hace por necesidad y que entonces mejor vamos a sacar cuentas a ver cuánto ganan cobrando ellos en las casetas para que el gobierno se los dé. Entonces, me parece a mí que no hay en concreto, no te podría decir en concreto, fíjate qué triste, que no puedas decir, bueno, es que se está haciendo más o menos su trabajo. No, y es cierto. Y fíjate que de alguna manera, para muchos la expectativa es que se gobierna más con la idea del rencor, de la cuestión personal, que una política pública. Bueno, es que Andrés Manuel trae tras de sí, Alex, una serie de frustraciones y una serie de venganzas, incluso te diría yo que hasta sociales, ¿no? Personales. Tú te acordarás que cuando él fue presidente del PRD, por ejemplo, él postuló como candidato a senador por Tabasco a un poeta chontal, a un indígena chontal, a Uldárico Hernández Jerónimo. Una gente que lo postula y lo impone como candidato a senador, es senador de primera minoría, pero le da tal jugada y tal relevancia como una manera de restregarle a la rancia aristocracia tabasqueña que él le llamaba, decirles, miren, les voy a poner un indígena como senador, ¿no? Para que sientan. Porque muchas de las decisiones que toma en función de eso, tanto de problemas como de decisiones de hombres o de mujeres en el gobierno, no es por su capacidad. Como mismo lo dijo, es en función de su lealtad. No importa que no sepan, a veces hasta carecen de escolaridad básica. O sea, ya no digamos que tengan un perfil profesional para ocupar el cargo, sino que no han terminado ni la primaria, man. Y les atribuyen responsabilidades de tal envergadura que por eso te explicas por qué muchas de las cosas no caminan como deben. Me parece que es un tipo además que trae tras de sí un problema ya de atavismo contra los medios de comunicación. Es recurrente desde que era candidato que la prensa lo maltrataba, que lo ofendía, que lo marginaban, que lo excluían, que no le daba voz, que no había espacio para que él pudiera expresar. Es normal su cantaleta contra los medios televisivos, los grandes consorcios Televisa. Ahora TV Azteca no, pues porque como ya hemos visto, pues los directivos de TV Azteca pues son parte de ese grupo privilegiado que ha logrado entenderse muy bien con él, porque igual los grupos empresariales más importantes que antes fueron víctimas, los trata como de humillar. Esa cena de la venta de los boletos del avión, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Claro. le hizo comprar boletos? Esa es una manera de humillación, de desquite, de como decirles, ¿se acuerdan cómo me trataban, me burlaban, me menospreciaban? Pues ahora los tengo sentados aquí, y además de que se van a comer la cena que les traje, aparte de eso, van a comprar los boletos. O sea, ese es parte de lo que es Andrés, que muchas gentes pues no lo conocen, no lo han vivido, pero pues en Tabasco, que es tan pequeño, pues todos tenemos una parte de conocimiento de lo que cada quien es. Decía un extinto exgobernador de Tabasco, Salvador Neme Castillo, que en Tabasco todos nos conocemos hasta por apodos y sabemos muy bien de dónde viene cada quien. Manuel, lo que estamos viendo ahora son varios frentes. Esa persecución contra los periodistas y esa insistencia de que reflejen o que muestren sus ingresos cuando él jamás lo hizo en toda su vida, vivía de aportaciones. Y por otra razón,
ese negarse a explicar la fortuna de los hijos o la situación de los hijos. En este sentido, ¿cómo crees que sea la reacción hacia los siguientes días, sobre todo de cara a esa revocación, que es una revocación, pero lo están vendiendo ellos como una ratificación? Mira, yo creo que en el caso de la relación con los medios de comunicación, lo digo con todo respeto, ahí sí, en buena medida, también los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad porque han sido muy tolerantes, como con nadie en la historia de este país. Los medios de comunicación han sido muy tolerantes con la actitud del presidente y de su gobierno. Ahorita que se están dando estas expresiones, manifestaciones así medias tibiezonas, digo que sí tienen valía, pero que yo me los hubiera querido imaginar en tiempos que gobernaba el PAN o el PRI en su momento. O sea, que hubiera habido un asesinato de 10 periodistas en un mes, no, hermano, esto se hubiera incendiado por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, ahorita este miedo, esta timorateza hasta para plantear, con todo respeto, le queremos decir, señor presidente, que no le vamos a preguntar, no se vaya usted a enojar, pero es una forma, o sea, es ese condicionamiento, ese miedo, también ha sido parte de la responsabilidad que los medios han tenido. Segundo, este gobierno es el más opaco de la historia del país. Imagínate una persona que, en primer lugar, porque a mí me consta, yo tengo muchos conocidos que en su momento decían o dicen que aportaban mensualmente dineros o cantidades importantes a Andrés Manuel para su manutención y la de su familia, que le daban dinero. También porque, siendo este el gobierno más opaco de la historia, el que reservó la información de los segundos pisos, el que reservó la información de cómo se compraron las pipas contra el huachicol, el que reservó la compra de vacunas, el que reservó la información de las medicinas, el que no te quiere decir cuánto está costando el aeropuerto Felipe Ángeles, el que no te dice los datos de la refinería, el que esconde los datos de todo lo que está haciendo, de no sé cuántos estadios de béisbol que están construyendo. Entonces resulta que el que es el más opaco, ahora resulta que sí quiere que los demás den a conocer cómo se forma su patrimonio, cómo lo ingresan y en qué lo gastan cuando no tienen obligación, cuando el sujeto obligado es él y su gobierno. Y en este intento de distraer permanentemente la atención con estas bolas de humo, con estos distractores que acostumbran usar, me parece que ya perdieron su efecto. Lo que estamos viendo es consecuencia del hartazgo, del saciamiento de la gente, de las frases comunes que ya nadie le hacen eco, de estrategias que ya no resultan y que entonces ahora, en el caso de este problema de los hijos, pues sí causa un impacto porque es parte de nuestra forma de pensar como mexicanos. O sea, si tú no puedes poner orden en tu casa, hermano, no puedes pedir que pongan orden afuera de tu casa. Primero arregla tu casa y luego arregla lo de fuera. Esa es la manera que pensamos en México. Y el que salga el hijo, que además no tiene ningún modo conocido, honesto de vivir, que incluso hasta hace 3 años en una entrevista fuera de Gobernación dijo que no sabía a qué se iba a dedicar, que en Tabasco nosotros sabemos que la famosa finca donde salen los chocolates, pues es un terrenito como de 25 hectáreas que no tenía sembrado cacao en la dimensión como para poner una fábrica, que aquí nadie conoce dónde está la fábrica de chocolates, por lo menos en Tabasco no está, que no sabemos dónde está la fábrica de cervezas y que sabemos que no tenían ese nivel de vida que ahora presumen, pues a nosotros no se nos hace extraño lo que está pasando. El problema, te digo, es que fuera hay todavía una gran cantidad de gente, yo lo veo en redes sociales, cuando opinas o hablas en contra de Morena y del presidente, hay gente que todavía te da unas explicaciones o terminan con la salida fácil, ¿no? Es que el PRI robó más, es que el PAN robó más. Ustedes ya robaron, déjenlos que roben ellos. Ese tipo de cosas me parece que permiten que se den estos periodos de opacidad tremendamente irritantes, que cuando termine el gobierno vas a ver de todo lo que nos vamos a enterar de lo que ha pasado. Sí, has dicho algo muy importante, cuando termine el gobierno, y es lo que muchos ya están esperanzados en 2 años, ¿no? Porque la revocación la ven como una vil farsa o como una situación irregular, claro, que no debería de presentarse. Pero hay algo que también me llama la atención, cuando se termine el gobierno. Pero cuando se termine el gobierno podrán irse los funcionarios, etcétera, ser ciertos servidores públicos, pero lo cierto es que se queda el ejército con muchas facultades, con cada vez más aptitud, más facultades para hacer cosas, y entonces de repente dices, ¿realmente se van o se queda una estructura que no deseamos?
Mira, yo creo que el ejército, independientemente de las canonjías que ha recibido extraordinarias durante este gobierno, además, hay que decirlo, en un total contrasentido de lo que prometió en campaña, criticó y señaló a Andrés Manuel cuando era candidato los 30 años que quiso ser presidente, me parece que el ejército está aprovechando sin duda la circunstancia, pero el próximo gobierno va a tener que poner límites y frenos a este tipo de cosas, porque por andar metido en estas cosas el ejército ha descuidado su labor fundamental, porque tú no ves al ejército dando seguridad y protección a los ciudadanos, ya no digamos en época de desastre, sino normalmente. Hay funciones que el ejército tiene que desempeñar y que se las ha de hacer pues por andar recolectando sargazo o dragando ríos en Tabasco o cuidando las pipas que van transitando en carretera llevando combustible o construyendo aeropuertos o fungiendo como damas de compañía de funcionarios. O sea, están en otra cosa menos en misa, que es donde debería de estar el ejército. Entonces, independientemente de todo, yo creo que el próximo gobierno, independientemente de que pudiera ser una prolongación de este gobierno, va a tener que empezar a regular este tipo de cosas. Y en cuanto a la revocación de mandato, pues sí, la gente, los que más o menos leemos, enteramos y sabemos de esto, pues sabemos que de entrada, si tú al árbitro, que es el que va a organizar y sancionar un proceso, lo dejas sin herramientas, lo dejas sin recursos, te dedicas a cuestionarlo desde un inicio, desde antes de que empezara a discutirse el proceso de revocación, pero además lo haces violando todas las disposiciones legales que tú mismo propusiste y aprobaste en la Cámara de Diputados a través de tus bancadas, que no te interesa. Vemos varias partes, aquí hemos visto ya que están poniendo espectaculares o mantas donde hablan de la ratificación de López Obrador, ¿no? Y eso no puede ser más que Morena y el gobierno, porque no conozco a nadie yo que esté ni poniendo dinero ni apostando a violar la ley de esa forma. Entonces, sabemos de antemano que no va a ser vinculante, de que no se va a reunir el porcentaje. Si no pasó cuando el supuesto enjuiciamiento contra los presidentes, ahora que va a haber menos casillas, que está tan cuestionado el proceso, que tiene una serie de irregularidades, no creo yo. Algunos creen que aprovechando esta ola de descenso en la popularidad del presidente por el asunto de los hijos, pudiera verse como una posibilidad la revocación. Yo tengo mis dudas. No creo yo que todavía sea el movimiento tan fuerte, el rechazo tan organizado como para poder pensar que la revocación fuera en contra de él. Pero aunque suponiendo que fuera, pues invocar la retroactividad de la ley o la imposibilidad de cumplimiento de la misma por las condiciones en que hay, sería una cosa que no lo pensaría ni 3 minutos Andrés Manuel para invocar. Desde luego, y además te pregunto, jugándole un poquito al futuro, ¿cómo te imaginas un día después de ese proceso de revocación? Bueno, yo me imagino que dependiendo, él debe de tener ya previsto o construidos los argumentos y los escenarios ante las 4 posibilidades que existen. Primera posibilidad, que sí se reúne el número de gente suficiente y necesario para que tenga, vamos a decirle, fuerza vinculatoria el resultado de la decisión. Si esta fuese en su favor, va a ser una fiesta más grande que la que hizo en el Zócalo ahora que cumplió años en el gobierno. Y esto le va a permitir o le va a hacer sentir a él y a su gobierno de que tienen las posibilidades de irse con todo por el resto de lo que falta, ¿no? La gente va a tolerar que pasen por encima de lo que sea con tal de lograr preservar el proyecto de gobierno y la filosofía de gobierno que ellos tienen. La segunda alternativa es que si vaya la gente y el resultado sea adverso para él. Entonces, obviamente entrará el proceso de descalificación, que el INE le metió mano, que el INE vició el proceso, de que se indujo a la gente, de que los medios apoyaron en contra de que la posibilidad de que él continuara, etcétera, etcétera, e invocar posteriormente la irretroactividad o la imposibilidad de que sea vinculatorio. El tercer escenario es que no vaya nadie a votar. Y entonces es lo mismo, no pasa nada, ni para un lado ni para el otro. Y el cuarto escenario que yo veo es la posibilidad de que se declare suspendido el proceso, porque los signos que yo veo de inseguridad que se están dando en varias partes, creo que difícilmente van a permitir la instalación del mínimo porcentaje de casillas, a pesar de la reducción que hay, para que el proceso sea legal. Entonces, yo me imagino que un día después ya tiene previsto el escenario. Pero no importa, no es eso, lo importante es qué vamos a hacer nosotros, o sea, qué vamos a hacer al día después de que
ejercicio de revocación, sino vamos de una vez documentando, vamos explicando, vamos analizando y vamos puntualizando para que no tengamos sorpresas el día del ejercicio. Yo he dicho que así como al PRI le costó, o el PRI, para poder salir del gobierno tuvieron que transcurrir 75 años, que fue lo que duró en el gobierno. El PAN duró 12 años. Regresa el PRI con una segunda oportunidad con Peña. Es un desastre ese gobierno, ¿no? Bueno, te digo que lo de Andrés Manuel es consecuencia, un gran responsable de eso es Peña y su gobierno, de que Andrés Manuel sea el presidente. Independientemente de que pactaron la elección, yo no tengo la menor duda un año antes de que sucediera, viendo los números que venían, por eso la impunidad de la que goza Peña y su gente. Pero creo que Morena, si no me equivoco, y espero no equivocarme, solamente va a durar este sexenio. Veo muy difícil que puedan, a pesar de todo, repetir la posibilidad de ganar la elección. Y si lo hicieran sería con costos muy altos. Veo, independientemente del fanatismo de muchas gentes que están afiliados a esta religión andresmanuelista, también ya empiezo a ver brotes de decepcionados muy fuertes, muy importantes, y empiezo a ver preocupación también de nuestros vecinos, como lo han manifestado últimamente los senadores que se han expresado, algunos grupos empresariales muy importantes, y eso también va a influir en buena medida de lo que vaya a pasar dentro de unos años. Pero fíjate que tienes toda la razón, pero algo que llama la atención es que de los pronósticos que se tienen para este año en las 6 gobernaturas, cuando menos se menciona que Morena retenga 4. O mejor dicho, más que retenga, que gane 4. Gane. Sí. Y en ese sentido, ¿qué representa? Mira, me parece a mí que estas 6 elecciones van a tener, a mí me llaman la atención varias cosas. La primera es la primera elección en la que se va a aplicar la paridad de género. Acuérdate que una de las grandes dificultades que han tenido los partidos es poder cumplir con este principio de equidad de género, porque los partidos no se han preparado para formar mujeres. Si ya sabemos que es obligatorio que la mitad de las candidaturas va a ser para mujeres, que una cuarta parte va a ser para jóvenes, que una doceava parte va a ser para grupos representativos de la sociedad, pues los partidos se han tardado demasiado en asimilar su realidad y ponerse a trabajar en la construcción de cuadros. Estamos viendo, vergonzosamente, como pasó en el caso del PRI, esa lista plurinominal de candidaturas que tuvieron para la elección federal pasada. Digo, de veras, te da asquito ver todo ese circo que armaron. Pero no es nada más el PRI, es también el PAN, es también el PRD, son todos los partidos. Me parece que además en esta elección, te digo, es la primera vez que se va a jugar la paridad de género. Eso a los partidos los limitó mucho en la posibilidad de competitividad. La segunda, porque van a estar inmersos en una elección en donde van a jugar circunstancias como estas que estamos viendo, lo de los escándalos, lo de las campañas de propaganda, factores externos incluso a los propios gobiernos. Me llama la atención que muchos de los gobernadores salientes de estos 6 estados pues no están tan mal calificados todos, ¿eh? Hay algunos que tienen incluso hasta un desempeño sobresaliente, que tienen reconocimiento de la gente, pero los partidos no pudieron postular candidatos. Luego este chapulineo que traen los partidos queriendo jalonearse candidatos, como lo estamos viendo en Quintana Roo, por ejemplo, pues a la gente también llega un momento en que le harta, porque pues resulta que ya son lo mismo, es lo mismo de todos lados. No los quería yo porque estaban en el PRI, ahora resulta que están en Morena, ¿no? O sea, y los que estaban en Morena ahora se van a Movimiento Ciudadano o se van al Verde, o sea, ya no hay una definición o una diferenciación en la clase política. Y lo que es peor, son los mismos, con otra camiseta, con otro partido, con otro color, pero son los mismos de toda la vida en la clase política local. En tu apreciación, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos del México bárbaro? Mira, yo creo que el país tiene que entrar en un proceso de redefinición, de regionalización. Yo veo cada día la política más regional. Es decir, México ya necesita retomar agendas regionales, integrales, de desarrollo, de estrategia, incluso de seguridad. Yo me acuerdo cuando pasó el 11 de septiembre, se me quedó muy grabado una plática con varios empresarios. En este tiempo estaba yo entrando de gobernador, en donde decían que el reto después del 11 de septiembre iba a ser la seguridad. La seguridad se convirtió en la ventaja
comparativa o la ventaja competitiva de cada país, de cada estado, de cada región. Yucatán es lo que es por la seguridad, porque ni el clima, ni el agua, ni la vegetación, o sea, Yucatán es lo que es porque tiene un valor adicional que es la seguridad. Porque después de la seguridad se convirtió en la salud. Ahora, aquellos estados, aquellas regiones que tengan mejores condiciones para el cuidado, el tratamiento, la prevención y la preservación de la salud de las personas por lo del COVID, pues son las que van a competir, van a tener esas ventajas comparativas y competitivas. Y el tercero creo yo que va a ser la seguridad integral. ¿A qué me refiero? No es nada más la seguridad pública, es la seguridad social, es la seguridad nacional, es la seguridad laboral, es la seguridad que puedan darle a cada persona en sus bienes, en sus posesiones, y que haya tribunales que sean justos. Ese proceso lo vamos a vivir porque lo que estamos viendo que está pasando, esta regionalización, esta disputa de la delincuencia organizada en la apropiación y concesión de espacios muy importantes de la vida territorial del país, va a ser el gran reto a vencer para el próximo gobierno. Porque lo demás que sigue es que la gente se haga justicia por su propia mano, que empiece la gente a comprar sus armas, que se atrincheren en sus casas y que defiendas tu vida como dé lugar a tus posesiones, como pasó después de la revolución. Yo me acuerdo que me platicaba mi abuelo que pasando la revolución muchos grupos quisieron apropiarse de propiedades enormes o invadir propiedades de los terratenientes y caciques. Y hubo muchos muertos, quizá más después de la revolución por la defensa de este tipo de cosas que los que se generaron en la guerra. Sí no veo remoto de que haya, no en las dimensiones de antes, pero seguramente sí vamos a ver brotes de violencia y de un México que lamentablemente, bueno, nosotros no lo conocimos y que no quisiéramos conocer en persona, sino más seguirlo teniendo como referencia en la historia. Ahora bien, el INE lo ha señalado, algunos estados ya se están presentando cada vez más, pero te pregunto, ¿ya estamos en presencia de un narcoestado? Yo creo que tenemos muchas, vamos a decir que de un checklist que pudiéramos hacer en un parámetro general, mundial, pues yo creo que ya hay varias condiciones o condicionantes que podrían presumir la posibilidad de la constitución de un narcoestado. Lo que pasó con Ovidio Guzmán, digo, es una contundencia brutal, no hay argumento. La discusión, el argumento baladí que dio el presidente de que para no ocasionar un enfrentamiento de esas son puras caballadas. Están totalmente rebasados, están totalmente seducidos, están en la vieja estrategia, porque esa es parte de las viejas estrategias que había en el antiguo régimen, de que hay que pactar, ¿no? Hay que tratar de dividir territorios y pactar y establecer límites para que puedan hacer sus actividades, pero con ciertos límites. Ese tipo de criterios y de concesiones que se le ha dado a la delincuencia organizada, pues sí está generando la creencia, por lo menos la sensación, de que hay lugares donde el narco, donde la delincuencia organizada tiene una injerencia total en la decisión de quiénes son las autoridades de las elecciones y de la vida cotidiana. Los cobros de derecho de piso, la solicitud el cobro de peaje de tránsito, ¿no? De un lado a otro, el otorgamiento de permisos incluso a la autoridad, estas declaraciones que a veces son ciertas y algunas son falsas de presidentes municipales que prefieren renunciar a seguir arriesgando su vida, esta declaración que le atribuyeron a la gobernadora de Colima de que si las cosas seguían así pues mejor renunciaba, o sea, cosas como estas te hablan o te presumen de que efectivamente hay una fuerza del mismo nivel que el del Estado. Y eso, pues sí es preocupante para el país, ¿no? Del mismo nivel y solapado, ¿no? Y se aprecia que hay acuerdos. O sea, esta Pax Narca que formó parte de las teorías del pasado, que lo implementaron incluso regímenes en México, regímenes políticos que gobernaban el país, pues ya vimos que lo que dio como resultado fue nada más el empoderamiento y la concesión de tierras. Tú cuando oías hablar hasta hace algunos años, Alejandro, de dónde había narco, pues tú te imaginabas el norte, ¿no? Del país, y hablabas de Tamaulipas, y sabías de Michoacán, y sabías de Guerrero, y escuchabas cosas feas de Baja California, pero hasta ahí. El Triángulo Dorado entre Sinaloa, Durango, eso era lo que tú sabías. Pero ahora historias como esas se repiten a todo lo largo y ancho del país. La frontera sur del país con Guatemala y Centroamérica, híjole, es una cosa de veras de ponerle atención.
No tiene difusión porque pues, es una parte no atractiva para los medios de comunicación, pero aquí pasan cosas horribles, quizá peores que las que pasan en el norte. Ahora te pregunto, a nivel internacional, cada vez son más los señalamientos de dictadura, no solo tú lo mencionabas de los senadores, sino en general de Estados Unidos, lo que está señalando España, o sea, la manera como se manifestó Panamá respecto del personal diplomático que le íbamos a mandar. Si lo ves en los comunicadores, está Jaime Bailey, que constantemente está Sí. señalando las flaquezas de nuestro presidente y de su gabinete. Te pregunto, ¿cuál crees que sea la percepción que tengan afuera de lo que estamos viendo en México? Fíjate que yo tengo la oportunidad de platicar con muchos amigos que viven en otras partes del mundo, algunos interesados en el tema político gubernamental de México. Pero para ellos es muy difícil entender algunas cosas, Alejandro. Por ejemplo, ellos nos explican a qué se debe la popularidad de Andrés Manuel, a pesar de todo lo que se diga de él, ¿no? Ujú. No logran entender cómo es que los programas y las dádivas sociales se convierten en una arma de promoción política en torno a una persona. No entienden por qué no hay una oposición orgánica, organizada, que pueda combatir y que pueda enfrentar como oposición, como fue Andrés Manuel en su momento, toda esta narrativa del régimen. No entienden cómo es que a pesar de eso la gente no se rebela. No entienden por qué hay ese conformismo, esa complacencia, esa complicidad de muchos grupos sociales y políticos importantes del país. Sin embargo, yo creo que el descrédito cada día ante la globalización va siendo cada vez mayor. Eso lo deja sin aliados vamos a llamar, en el mundo civilizado, políticamente más maduro que nosotros. Pero también le despierta simpatías de grupos importantes. Yo me acuerdo de algunos líderes de oposición, tanto españoles como franceses, italianos, un poco en esa misma tónica de lo que representa Morena y su movimiento y sus reivindicaciones sociales y políticas, con una gran simpatía hacia lo que está pasando en México. Si tú ves, por ejemplo, que todos los grupos ligados a Podemos, por ejemplo, en España, pues el discurso de López Obrador contra las compañías eléctricas españolas, Iberdrola y todas estas, puta, les cayó como anillo al dedo y lo utilizaron, lo usan como campaña incluso en España a favor de lo que ellos coinciden con López Obrador. Me parece que a nivel internacional esto también se va a ver reflejado en el proceso electoral, con preocupación porque es una tentación de la que no podemos nosotros eximirnos, que siempre tienen nuestros vecinos de tener injerencia en la política del país. Y estos llamados, estos coqueteos que se ha hecho por parte de este régimen a Rusia, a China, a populismos similares como los que tenemos en Sudamérica, que sabemos que también tienen recursos para apoyar este tipo de cosas, pues es preocupante. Pero más allá de eso, a mí, ¿sabes qué me preocupa? Que para que pueda haber una competencia real de alguien que piense ganarle a la manera de hacer política de Morena y de López Obrador, pues tengamos que sufrir un populismo ahora de derecha, que surja uno más radical, pero de derecha, como Bolsonaro en Brasil, ¿no? Que ahora venga a proponer cosas más locas, más exageradas, pero con una tendencia de derecha. Que también el mexicano se siente subyugado por ese tipo de personalidades en ocasiones, lo hemos visto. Y me parece que Andrés Manuel su desventaja es lo que Ricardo Anaya le dijo una vez en campaña. Si el problema no es que cuántos años tengas, Andrés Manuel, el problema no es lo que digas, el problema es que no entiendes el mundo, es que tú estás desconectado del mundo, tú ya te quedaste atrás, no estás actualizado de lo que sucede en la globalización mundial. Claro, y nada más por cierto, tu apreciación de lo que está pasando con Anaya es más una venganza política o una situación jurídica. Mira, yo creo que hay, o sea, a ver, todos en México sabemos que la forma de operar de Enrique Peña Nieto y de su gobierno para sacar las reformas energéticas tuvieron parte de verdad de lo que acusa Andrés Manuel y Morena. Es decir, hubo un mecanismo de corrupción, de cooptación, y hubo dinero donde se compraron votos para sacar la reforma. Dos, creo que no sé si Ricardo esté dentro de ese paquete,
pero al parecer la defensa que él ha hecho en conciliar fechas, circunstancias y momentos no coinciden. Y entonces, al no haber ese tipo de cosas, entonces entran las incongruencias del presidente y la personalización de los ataques, lo que ya te pone en duda de si este es un acto verdaderamente de justicia política o es un acto de venganza política. ¿Cómo lo explico? El propio Andrés Manuel dice, el que nada debe, nada teme. A ver, si no debe nada, pues que se presente, ¿no? No le va a pasar nada, ¿no? Pero eso mismo le dijeron a Rosario, eso mismo le dijeron a El Baester, eso mismo le dijeron a todos y vas para adentro. Entonces, no se lo creen. Dos, en el caso del hijo del escándalo, pues se tendría que aplicar la misma filosofía. El que nada debe, nada teme. Que se abra una investigación, que se solicite a Estados Unidos que dé información de las empresas, tanto del que rentó la casa, la empresa que vendió la casa, las empresas de Vidanta que le dan empleo en Estados Unidos, que aclare su situación si legalmente está ejerciendo la profesión como lo establece la ley. Debe haber un reporte de impuestos, porque si vive allá de algo, tiene algún ingreso de algo por algún concepto, y en Estados Unidos, pues tú sabes que eso es muy, la bolsa para los norteamericanos es sagrada, allá no les importa, primero que entre en la lana. Entonces, me parece a mí que todo este entredicho, todos estos entresijos, ya te ponen a dudar en cuanto a quién dice la verdad y quién no. Me parece que independientemente de ello, sí, lo que parece que es que es una venganza política, es un miedo a que Ricardo Anaya pudiera ser un candidato, un adversario o un posible contendiente para la elección entrante, y desde ahorita están tratando de desgastarlo o sacarlo de esa posibilidad. Ahora bien, Manuel, te pregunto, tú tienes un gran acervo educativo, cultural, político. ¿Hacia dónde lo estás canalizando en estos momentos? Mira, yo terminé mi gobierno hace ya casi 17 años. Yo fui el gobernador más joven que ha tenido Tabasco. Yo salí del gobierno casi de 40 años, yo ya cumplí 40 años. Después de ser gobernador, he sido diputado en 2 ocasiones, estuve en el PRI mucho tiempo trabajando. Yo renuncié al PRI hace casi 1 año y medio, cuando empezaron toda esta bola de decisiones arbitrarias de parte de Alejandro Moreno en el partido, de la forma en que se estaban manejando las cosas, y tomé la decisión de renunciar al PRI. Ahorita, junto con mucha gente, estoy dedicado a la creación de conciencia crítica, de que la gente realmente valore y decida participar en la vida pública del país. No podemos seguir haciéndonos como que la política es una cosa para unos cuantos o que la política es un tema tan asqueroso que mejor no te metas. Si tú confiesas de que eres un político profesional, pues mejor ratero, te dicen, ¿no? O sea, cuando realmente la política es una profesión, Alejandro. La política requiere de gente formada. A mí no me da pena decir que soy un político profesional, porque me he formado para la política, me he preparado para ser un buen administrador público, para ser un buen legislador, para ser un buen dirigente político, para tener experiencia en el manejo tanto de finanzas como de políticas públicas, como de programas de gobierno. Y creo que vamos a estar trabajando, ayudando para que la posibilidad de una alternancia en el gobierno dentro de los años que faltan para el 24 sea posible. Y ahí estaremos seguramente trabajando en eso para que pueda haber otra alternativa distinta a Morena en el gobierno. Manuel, me están preguntando tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? Tu pensamiento, tu forma de expresarte, etcétera. Yo tengo una agenda, trato de mantenerla muy actualizada, Alejandro. Me pueden encontrar en Facebook, tengo una página, una fanpage, @Manuel Andrade, @Manuel.Andrade oficial en Facebook. En Twitter es @Manuel Andrade 65, lo mismo que en Instagram y en TikTok. Y subo contenidos de entrevistas, de programas como los que tú haces, como el tuyo, que me hiciste el favor de invitarme, en donde comparto con las gentes que me hacen el favor de seguirme en relación con estos. Hago opiniones semanales sobre temas nacionales y regionales y trato siempre de estar aportando mi granito de arena en la crítica, en la construcción de una mejor ciudadanía. Manuel, perdón, tus opiniones me están preguntando la gente, ¿dónde las pueden seguir? ¿Solo en tu página o las publicas en otro medio?
Bueno, estuve publicando hasta hace el año pasado estuve publicando en 2 periódicos nacionales. Tengo 2 invitaciones para empezar a publicar. Publico en varios periódicos locales del estado y tengo una intervención casi diaria en diversas estaciones de radio regionales en el sureste del país, tanto en Cancún, en Campeche, en Tabasco y en Chiapas. Y casi todas, te digo, las concentro en las páginas que te mencioné. Ahí las pueden encontrar, incluso en YouTube, ahí a nombre de Manuel Andrade 65, y van a encontrar lo más reciente, por ejemplo, de ayer, que tuve igual una entrevista en un programa de televisión. Ok, finalmente, hay 2 cosas que me gustaría preguntarte, Manuel. La primera, más que preguntarte, te pediría un favor. ¿Les puedes mandar un mensaje de solidaridad a los periodistas y a los medios de comunicación que hemos visto mermado nuestro acervo en cuanto a número por la pérdida de 5 periodistas en los últimos 2 meses o en lo que se lleva de este año, y además por los ataques que hemos recibido de parte de las autoridades? Claro. Mira, como tabasqueño te quiero decir que nosotros nos sentimos muy orgullosos, independientemente de los grandes personajes que Tabasco le ha aportado a la vida de México. Nosotros nos sentimos orgullosos porque hemos tenido durante muchos años grandes exponentes del periodismo y defensores de la libertad de expresión. Ya no nada más te hablo de Pagés Rebollar, de Pagés Yergo, te hablo de Constantino Martínez Escobar, te hablo de Félix Fulgencio Palavicini, o sea, de una gran cantidad de tabasqueños que no nada más ejercieron, sino defendieron el derecho a la libertad de expresión e hicieron periodismo y escuela en México. Me parece que todos debemos de luchar y preservar, empujar para que se respeten los derechos de los periodistas, de los profesionales de la comunicación, porque sin esa libertad, Alejandro, no son posibles demás libertades. Ahí atentas contra la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de comunicación. Yo siento que además, lo digo con todo respeto, qué bueno que ya están empezando a organizarse y a manifestarse, a defenderse, porque lo que hay realmente es una falta de atención del gobierno de compromiso al cumplimiento de la ley, que es garantizar el ejercicio profesional y el ejercicio de la libertad de expresión que ustedes principalmente practican. Pues muchísimas gracias, Manuel, y nada más me faltaría una pregunta. Sí. Manuel Andrade Díaz, en tus propias palabras, ¿quién eres? Yo soy un político tabasqueño, formado desde muy joven en la vocación política, que la he ejercido con una gran suerte y con una gran generosidad por parte de la vida. He sido prácticamente todo. Yo tengo 56 años, Alejandro. Y a mis 56 años ya he sido prácticamente todo lo que la vida política del país le puede permitir hacer a una persona. Soy una gente que además tiene la suerte de poder vivir tranquilamente en su estado o en la Ciudad de México, y soy el único exgobernador que vive en su estado y que no tiene ningún problema. He sido electo después de haber sido gobernador, incluso diputado, lo cual para mí es muy satisfactorio porque habla de lo que uno refleja. Y soy un mexicano y un tabasqueño agradecido con la vida y comprometido con su país. Y yo les quiero decir que, como le decía yo jugando a un amigo el otro día, que me fregaba por lo de mi paisanaje, ¿no? Con Andrés Manuel y con otros, le decía yo, pues sí, mano, lamentablemente los tiempos han establecido con tristeza que ser tabasqueño a veces, más que un orgullo, pues es una disculpa. Entonces le dice a la gente, pues yo soy tabasqueño, ¿no? Entonces, con razón, te dice la gente, ¿no? Excelente, Manuel, pues te agradezco mucho que, pues lo habíamos dicho a la gente, íbamos a tener un invitado de lujo. Gracias. Un gran padrino para este 9º aniversario que iniciamos. Gracias, Manuel. Es muy generoso, Alejandro, y muchas felicidades. Y te agradezco mucho la invitación para poder estar contigo y celebrar pues este 9º aniversario. Que vengan muchos más. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel, y gracias a ustedes que nos han visto. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima.
M